Lo más triste para nuestro tiempo presente es que tampoco nosotros sepamos quién es Jesús para nosotros. Cuando tú sabes lo que representa, te lo voy a ejemplificar así. Si tú tienes un carro y sabes qué motor tiene ese carro, entiendes qué capacidad tiene, hasta cuánto puede correr. Conocemos bien a veces nuestros carros, le sabemos hasta los trucos. Hay personas que nos prestan sus autos y cuando nos los prestan nos dicen, solo que le voy a decir, este carro tiene algo, ajá, o tiene una maña. Cuando usted lo va a prender, no prende a la primera, pero usted no se desespere. Usted regrese la llave y vuelva a le dar y le vuelve a dar y ya como a la quinta o sexta vez que le da, prende. Así que no se preocupe si no quiere prender, ¿me entiende? Hay veces que es por cuestión de los ruidos extraños, como que un fierro está desconchiflado ahí y te dicen, no se preocupe, así hace. Pero ya una vez que empieza a correr, se compone. Hay otro que una vez me prestó su carro y me dice, mire, trae problema con los sellitos y cuando usted lo prende saca una humadera, pero después que usted lo acelere, unos 2, 3 minutos cuando ya entra al freeway, se acabó la humadera, ¿me entienden? Entonces los conocen tan bien. Cuando nos hacen la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Conoces a Jesús realmente o no lo conoces? ¿Sabes qué representa Jesús para tu vida o no? Juan 6:69, ¿lo ven ahí? ¿Y tienen Lucas 9:18? Ok, entonces vamos a empezar por Lucas. Lucas 9:18 al 20. Dice ahí, Lucas 9:18 al 20. Si tú estás en casita y tienes una Biblia, búscalo por favor también. Y siempre tengo un lápiz, papel, donde tú puedas hacer una notita o tomar notas, o al mismo tiempo también puedes tener un color y marcar tu Biblia ahí. ¿Por qué razón? Porque eso es bueno, ¿ok? Es bueno. Dice ahí el versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta válida. Es necesario que Jesús le diga a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Si yo les dijera a ustedes, ¿qué piensa la gente que yo soy, hermanos? Usted me diría, bueno, algunos dicen que usted es un laico, algunos otros dicen que usted parece que es pastor y algunos otros piensan que usted es un impostor. Cada persona puede tener una opinión diferente, ¿cierto? Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos se quedan pensativos ahí y me imagino que después de quedarse un rato pensativos le dicen, ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Fíjate cómo en su inteligencia y sabiduría, y admiro la prudencia de Jesús. Primero les pregunta quién dice la gente que soy yo, ¿verdad? No se va con ellos, sino primero les dice quién dice la gente que yo soy. ¿Cuál es la respuesta que le dan los discípulos? Bueno, ellos le dicen a Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que a lo mejor tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Interesante. Sin embargo, entonces Jesús ahora les pregunta directamente a ellos. El versículo 20 les dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Es bien diferente que yo te pregunte a ti, ¿qué piensa la gente que yo soy? Y otra cosa es que yo te pregunte directamente a ti, ¿y tú quién crees que yo soy? ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál de las dos respuestas es válida? ¿Lo que la gente piensa o lo que los discípulos pensaban de Jesús? ¿Cuál es la más importante?
Los discípulos. Porque Jesús les dice primero, ¿quién dice la gente que yo soy? Ya los discípulos le dieron la respuesta y dicen, ok, está bien. Si para la gente a lo mejor yo puedo ser Juan, puedo ser Elías o algunos de los profetas, entonces ahora díganme, ¿quién creen que yo soy para ustedes? Y entonces es ahí donde alguien le dice, nosotros hemos visto en algunos otros lugares donde se menciona que Pedro, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y entonces dice ahí, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Cuando tú vas a los otros evangelios, dice ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice a Pedro, bien has dicho, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ha sido ¿quién? Mi Padre. Si tú realmente sabes quién es Jesús para ti, es porque no lo agarraste o no agarraste esa respuesta por inteligencia tuya, sino porque te la ha revelado ¿quién? Dios. Porque solamente Dios te puede decir realmente quién es Jesús para ti y qué realmente puede hacer Jesús en tu vida. ¿Me entiendes, hermano? Nadie que no conoce a Jesús o que no sabe quién es Jesús puede recibir ese cambio y esa transformación de vida si no sabe realmente quién es Jesús. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a revelar exactamente no solamente lo que Él era, sino lo que el Padre era. Y Él enseñó al pueblo, enseñó a sus discípulos que Él y Dios eran una sola cosa y que el que había conocido a Jesús había conocido al Padre. En el amor, la compasión y la misericordia, prácticamente Jesús y el Padre son exactamente igual. Ahora, Jesús siempre enseñó y les dijo lo que Él podría hacer en la vida. Sin embargo, los discípulos sabían, los demonios sabían quién era Jesús y exactamente así como dijo Pedro, los demonios también sabían que era el Santo de Dios. Pero hubo personas que no sabían quién era realmente Jesús. Cuando los magos llegaron del oriente, ¿se acuerdan? Y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién les dio respuesta a estos magos? Nadie. Y cuando llegaron a Herodes, le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido para adorarlo. Y Herodes inmediatamente, en vez de él saber si realmente había nacido el Mesías o no, él trajo mejor a aquellos consejeros y les preguntó, díganme de acuerdo a la profecía, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y entonces le dijeron, bueno, Señor mi rey, mira, el Mesías de acuerdo a las escrituras dice que va a nacer en Belén de Judea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Herodes viene, le dice a los reyes, vayan, él nació allá en Belén de Judea. Y cuando lo encuentren, entonces vengan de regreso y díganme en qué casa o en qué lugar está para que yo también vaya y lo adore. Interesante. Herodes no tenía ni la menor idea. Otro que no sabía realmente si era Jesús el Mesías, si era Jesús el Hijo de Dios, si Jesús era Dios, era Pilatos. Y cuando Pilato le dijo a Jesús interrogándolo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús tuvo que decirle a Pilato, ¿lo dices porque tú lo dices o lo dices porque te lo han dicho? Y cuando tú descifras o desglosas esa respuesta, lo hace pensar a uno como que te está diciendo Dios a ti, ¿tú has creído en Jesús y sabes quién es Jesús porque te lo han dicho? ¿O sabes quién es Jesús y has creído en Jesús porque realmente tú lo has descubierto en tu vida? Una cosa es seguir a Dios por lo que me dijeron y otra cosa es seguir a Dios por lo que yo lo conozco. ¿Me entiende? ¿Qué espera Dios que hagamos, hermanos queridos? ¿Que lo sigamos por lo que nos han dicho o que lo sigamos por lo que hemos visto que Él ha hecho en nuestra vida? Claro, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? Porque si lo seguimos por lo que nos han dicho, en momentos de lucha y de pruebas que vengan a nuestra vida, nos vamos como dicen, a retroceder, ¿me entiendes?
no vamos a querer seguirlo porque no vamos a tener la suficiente confianza como para entender de que Dios nos va a ayudar. Ahora, la respuesta de la gente no le importaba a Jesús. Lo que le importaba a Jesús era la respuesta que iban a dar sus discípulos, porque después de que Él se fuera, de que Él ascendiera al cielo, después de su resurrección, los que iban a quedar a cargo, a la responsabilidad de llevar el evangelio, iban a ser ¿quiénes? Los discípulos. Y si ni ellos mismos sabían quién era Jesús, entonces, ¿qué Jesús iban a enseñarle a la gente? ¿Te imaginas? Si yo llevara o si yo fuera a dar un estudio bíblico o si yo compartiera con la gente el mensaje de Dios, un mensaje que ni siquiera yo creo, ¿cómo iba entonces a reaccionar la gente? ¿Me entiende? Cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios es porque nosotros sabemos quién es Dios, quién es Jesús. ¿Cuántas cosas no se hablan de Jesús en la Biblia? ¿Cómo nos los presenta la Biblia a Jesús? ¿Como un carpintero? Sí, ¿verdad? ¿Cómo qué otra cosa? ¿Como un alfarero? ¿Como un maestro? Entonces, ¿quién es Jesús? Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ellos podrían haber dicho, Señor, tú no solamente eres el Hijo de Dios, entendemos también que tú eres nuestro carpintero divino, que tú eres nuestro alfarero divino, que tú eres nuestro maestro, que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro rey, ¿cierto? Nuestro juez, nuestra luz, nuestro sumo sacerdote. Tú eres nuestro pan que ha descendido del cielo. Tú eres nuestra agua de vida, Señor. Cantidad de cosas que podían. ¿Te imaginas si Jesús hubiese oído todas esas respuestas, hermano querido? Hubiera sido totalmente diferente. O quizá los discípulos no tenían todavía esas respuestas en ese momento. Sin embargo, hoy en el presente nosotros tenemos todas esas respuestas. Entonces, cuando la gente te pregunta a ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Hay respuesta suficiente como para decirle a la gente todo lo que es Jesús para nosotros? Aparte de ser mi Dios, es mi Creador, es mi Padre, es mi consejero. Interesante, ¿me entiendes? Hay cantidad de cosas que uno puede decirle, ese es el Jesús a quien tú amas, hermano. Pero la gente no le interesa qué representó o quién fue Jesús para su tiempo de él cuando él estuvo en esta tierra. La gente quiere saber quién es Jesús en el presente para ti. Y eso es lo que va a hacer impacto. Por esa razón, cuando yo contemplo estas preguntas y les dice Jesús, ok, para la gente, yo soy Elías, yo soy Juan o alguno de los profetas. Dime tú, ¿cuál de las tres respuestas estaba correcta? Ninguna. Porque ni era Juan, ni era Elías. En cuanto a profeta, se lo aplicamos ahí porque realmente es todo un profeta, pero más que profeta. Por lo tanto, las tres respuestas, ni una le pegaba. Y ahora le dice Jesús, si la gente no sabe quién soy para ellos, ahora quiero saberlo de ustedes. Porque si ni ustedes saben qué soy para ustedes, entonces como que mi trabajo y mi labor en estar tratando de formarlos a ustedes, de que ustedes sean los que van a llevar el mensaje, entonces olvídate. Mira, si yo estoy con ustedes aquí y soy un general y les digo voy a reclutar a todos porque en 3 meses hay guerra. Ya compramos los uniformes, esta tarde todos nos vamos a poner el uniforme y vamos a salir aquí en el estacionamiento a practicar. Les voy a enseñar desde cómo se arma y se desarma un arma. Y usted tiene que cargar con una maleta de 80 libras. En esa maleta va esto, va aquello, va el otro. Y entonces le digo a usted, le voy a dar un tiempo de 12 segundos para que usted desarme su arma y la vuelva a armar. Quiero ver cómo usted le pone los tiros, cómo usted le pone ahí la cuestión y usted arme. Pero resulta de que ya faltan 2 días y usted no sabe ni siquiera.
En vez de agarrar que el arma apunte con el cañón para allá, lo apunta de este lado. Y entonces le digo, mijo, yo no sé qué vas a hacer en la guerra, pero yo estoy viendo como que tú no estás, ¿qué? Preparado. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes a lo que vas? ¿Sabes lo que estás llevando en esa maleta o no sabes? Hermano, cuando la gente nos pregunta quién es Jesús, nunca jamás tú le puedes poner de ejemplo lo que fue para Juan, lo que fue para Pedro y Santiago. Tú puedes ponerle de ejemplo los grandes milagros que Jesús hizo allá, pero la gente siempre va a querer saber qué Dios, qué Jesús, qué el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. ¿Lo conoces? Ahora, ¿conocemos a Dios? Es posible que te van a decir, enséñanoslo cómo es. El conocer a Dios no nos referimos a la forma física. El conocer a Dios es en la relación que nosotros tenemos de confianza de nosotros para con Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Si a mí me preguntan, me mandan una carta de la conferencia y me dicen, ¿usted conoce a Ricardo Balcázar? ¿Qué les voy a decir? Ricardo Balcázar es él. Que sí, pero cuando ellos me están diciendo, ¿usted conoce a Ricardo Balcázar? ¿Me lo están diciendo en su forma física o en su forma de ser? No, me están diciendo en su forma ¿qué? De ser. ¿Por qué razón? Porque me dicen, ¿usted dejaría a sus hijos si tuvieran pequeños con Ricardo Balcázar? Sí. ¿Usted recomendaría a Ricardo Balcázar como una persona que puede estar cerca de niños? ¿Y yo qué digo? Sí. O sea, ellos no me están preguntando cuánto mide, si es blanco o es negro. Lo que ellos me están diciendo es en su forma de ser de Ricardo. Cuando nosotros estamos diciendo usted conoce a Dios, no se está refiriendo a su forma física, sino cuán buena es tu relación para con Dios, en tu confianza, en tu fe, en tu dependencia, en tu fidelidad para con Dios. Eso es lo que cuenta. Cuando la gente ve eso, entonces la gente empieza a tener una idea totalmente diferente de quién realmente es Dios. Ahora, ninguna gente puede preguntar jamás cómo es Dios en su forma física. Y si Él está preguntando en su forma física, entonces nosotros podríamos ponerlo también en un problema. Hay cosas que no las ves, pero que existen. Y aunque Dios no lo podemos ver en su forma física, no podemos negar de que Dios no existe. Dios está ahí. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa. Y me gusta la ilustración que usó este hermano Jerónimo. Cuando se encontró con alguien y la persona le dijo, no, muéstrame a Dios en su forma física, ¿cómo es? Si tú dices que Dios existe, entonces dime cómo es Dios. Y yo recuerdo que el hermano Jerónimo me decía que le dijo a esta persona, bueno, ¿tú has tenido vergüenza alguna vez? Y dice que la persona le dijo, sí. ¿Y cómo es la vergüenza? ¿Cómo es la vergüenza? Muéstrame la vergüenza. Y si tú me muestras la vergüenza, ¿cómo es? Entonces yo te muestro a Dios. Y le dijo el Señor, ¿y cómo te la voy a mostrar? Si nada más se siente, es una cosa extraña, es una sensación que uno puede sentir. Exactamente, también es así Dios. Solamente puede sentir la vergüenza aquel que está pasando la vergüenza en ese momento. ¿Me entiende? Nadie más. Alguien una vez salió por ahí del baño y traía todo el rollo y lo venía jalando con el pie. Yo no sé qué pasó, se le pegó en el tacón del zapato y ahí venía y todos una risa, y cuando la persona se da cuenta y ve por qué se están riendo, entonces ¿quién era la que estaba pasando la vergüenza? El que traía el pétalo. ¿Me entiendes? No los demás. Para los demás era risa y era cómico. Entonces es exactamente también así. Cuando una persona sabe lo que es Dios para su vida, lo que representa a Dios para su vida, lo puede sentir en su vida y lo vive. ¿Por qué razón, hermano querido? Porque se siente. Y el hecho de que yo esté aquí parado, y el hecho de yo predicar, y el hecho de yo ser cristiano, es porque yo puedo sentir a Dios en mi vida. Y le doy gracias a Dios por ello. Porque desde el momento cuando uno pone la vida en las manos de Dios, entrega su vida en las manos de Dios, esa sensación cambia y uno siente. Y hasta cuando haces algo mal no te sientes bien. La misma conciencia te dice, hey,
Tú amas a tu Dios, tú tienes que serle fiel a tu Dios. Se siente. Es completamente una sensación totalmente diferente como cuando la persona está casada y está soltera. Cuando te casas, ¿es la misma sensación que cuando estás soltero? No, aunque uno quisiera vivir como soltero, no se puede. Tú sabes y entiendes que tienes un compromiso con alguien, ¿cierto? Y el que está soltero, bueno, él se siente libre, como todo un soltero, ¿me entiendes? No está pensando en de que mis niños me están esperando y de que mi mujer me está esperando y que vamos a comer todos juntos. No. El soltero tiene toda la libertad completa y ahí anda. Y por eso es que dice la Biblia, el casado se preocupa de qué? De cómo agradar a quién. A la mujer, a su familia. Pero el que está soltero, fíjate, tiene una ventaja grande. La Biblia dice que el soltero se preocupa de cómo agradarle a quién, a la novia o a Dios. Dice a Dios. Porque no hay nada que le interfiera. Tiene todo el camino libre, hasta esa ventaja grande tiene. Dice, él puede decir, mi preocupación es mi relación con Dios. No tengo los hijos, no tengo esposa, así que ¿cuál es el problema? Ahora, cuando nosotros, hermanos queridos, llegamos al conocimiento de Dios, nosotros entendemos que tenemos un compromiso ¿con quién? Con Dios. Pero no solamente con Dios, tenemos un compromiso también ante la sociedad y ante la gente. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque la gente ve todo lo que hacemos. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Y entonces la gente siempre está atenta, viendo, analizando hacia dónde vamos, qué pasos damos, cómo nos comportamos. Por eso Pablo dijo, nosotros somos cartas leídas ante la sociedad. ¿Quién entonces es Jesús para ti? ¿Tienes la misma respuesta? Vamos a Juan 6:69 y ahí vamos a ir concluyendo. Juan 6:69. ¿Quién es Jesús para ti, hermano querido? Tú que me ves ahí a través de la televisión o del internet. ¿Quién es Jesús para ti? Si tú me dices que para ti Jesús es tu Rey, es tu Dios, entonces dime, ¿vives de acuerdo a esos estándares que demanda el saber y el entender lo que representa Dios para tu vida, para mi vida, o no? ¿Lo tienes? Dice el versículo 67 en adelante de Juan 6. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque la gente, después del milagro que él había hecho, la gente se empezó a retirar. Alguien de los discípulos le dijo, Señor, la gente se está yendo. Como que el discípulo esperaba que Jesús le dijera a la gente, regresen, hombre, les acabo de hacer un milagro, ¿por qué se van? ¿Por qué no se quedan? Y entonces Jesús le responde, dijo entonces Jesús, ¿quieren irse acaso también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante. Ve lo que menciona. Muchas de las veces cuando nosotros vemos el decaimiento espiritual, a veces nosotros decimos, no podemos estar aquí. Como que la obra está yendo hacia abajo. Pero sabes una cosa, lo único que te puedo decir es que la obra que es controlada y dirigida por Dios nunca puede ver un fracaso. La obra que es dirigida por Dios, Dios sabe y entiende que Él es el que está bajo todo el control de todas las cosas. ¿Qué es nuestra responsabilidad de nosotros? Confiar. Aun cuando a veces vemos negro el asunto, nosotros debemos de confiar en Dios. ¿Por qué, hermano querido? ¿Cuándo es que confiaron más tus hijos? ¿Cuando son grandes ahora o cuando eran pequeños? ¿Cuándo confiaron más en ti como padre? Cuando eran pequeños.
La confianza de los hijos siempre está cuando ellos son pequeños. La desconfianza de los hijos empieza a crecer, ¿cuándo? Cuando ellos empiezan a ser adolescentes, jóvenes, adultos. Ya no confían tan bien. Y cuestionan al padre. Eso no va a funcionar. Eso que estás haciendo no está bien. Eso está mal. Eso no va a salir. Pero cuando están pequeños, tienen una confianza ciega y total hacia nosotros como padres. Ahora, para Dios, nosotros nunca dejamos de ser pequeños. Por esa razón es que Dios dice que nosotros tenemos que confiar siempre como niños. Si ustedes quieren entrar al reino de Dios, dijo el Señor, tienen que ser como niños. Pero no en actuar, sino en la confianza plena y total que los niños tienen en los padres. ¿Me entiendes? No podemos nosotros hacer como años atrás, allá en los 1800, cuando había gente que decía, si Jesús no ha venido es porque nosotros no hemos ido como niños. Y entonces empezaron, ya adultos, sus 40, 50 años, empezaron como a gatear y a hablar como niños y arrastrarse por el piso, porque decían, es que la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Y no había Pampers en ese tiempo, sino hasta Pampers se habían puesto. Pero es interesante. Ahora, cuando Dios está diciendo, ustedes tienen que ser como niños, no está hablando en actuar, sino más bien está hablando en la confianza que debemos tener total y ciegamente solamente para con Dios. Cuando tú tienes esa confianza total, es cuando entonces tienes la fuerza y la capacidad completa de que cuando una persona te cuestiona, ¿tú sabes quién es Jesús? Tú tienes una respuesta clara y específica de realmente quién es Jesús. Es triste cuando a veces nos dicen que los padres son los últimos que saben lo que realmente andan haciendo, ¿qué? Los hijos. Pero si te preguntan a ti, ¿usted conoce a su hijo? Decía una señora, yo conocí a mi hijo y siempre presumí de que mi hijo era bueno y que mi hijo nunca hacía nada malo y que mi hijo era siempre bien callado, bien portadito él. Hasta que un día una señora vino y me dijo, hermana, póngale ojo a su hijo. Y entonces dice, yo me enojé porque al decirme eso es como que si mi hijo se estaba portando mal. Y entonces yo le dije, no, mi hijo no puede ser. Y entonces dice, ella me volvió a decir, su hijo le anda golpeando a otros niños. Eso no es verdad, dijo ella. Eso es algo que usted está levantando como falso. Y dijo, no, usted véalo. Y dice, no quise entender hasta que un día se me metió esa curiosidad de querer saber dónde estaba mi hijo. Y entonces lo empecé a seguir y me salí del culto, fui para allá y lo vi que allá atrásito, allá escondidito, tenía un niño del cuello y lo tenía ahí contra la pared y tratando de darle ahí y diciéndole malas palabras. Cuando yo oigo que mi hijo le está diciendo eso y mi hijo me ve, él se da cuenta inmediatamente que todo ese estándar de donde yo lo tenía, se bajó hasta abajo. Y yo todavía le dije a mi hijo, ¿cómo es posible? Nunca pensé, nunca creí. La pregunta es, si ¿conoces tú a Jesús realmente quién es? Porque si tú lo conoces, si yo lo conozco, si nosotros lo conocemos, si tú que me ves a través del internet o la televisión, conoces a Jesús, entonces, ¿cuánta confianza tienes en Jesús? ¿Tienes confianza y crees en Él solamente cuando todo va bien? ¿O tienes confianza y crees en Él aún cuando las cosas no están bien? ¿Tienes toda la totalidad, certeza de que Él va a trabajar en tu problema y que Él lo va a solucionar? ¿O hay cosas que las solucionas tú y hay otras cosas que se las dejas que las solucione Él? ¿Por qué razón? Porque cuando nuestros niños son pequeños, y Jesús dijo, sean como los niños, cuando los niños son pequeños, ¿dependen ellos de nosotros al 50, 60, 70, 80 o al 100%? Al 100%. No hay ni en lo más mínimo. Sin embargo, nosotros cuando crecemos, queremos depender un porcentaje de los padres, pero un porcentaje también de nosotros. ¿Me entiendes? Y entonces,
Cuando nosotros vamos a depender de Dios, Dios no quiere que nosotros dependamos nada más del 50 y el 60% de Él. Dios quiere que nosotros dependamos el 100% completo. Entonces tiene que ser una fe completamente ciega. Y digo ciega en el sentido de que tú tienes que depender totalmente de Él, como que si yo te vendo los ojos y te digo, no te destapes, ten confianza en mí, yo te voy a guiar de la mano y ten por seguro de que yo no te voy a llevar donde tú te vayas a tropezar o donde tú te vayas a resbalar y vas a caer. Ten confianza en mí. ¿Has visto las personas aquellas que no ven? ¿Qué opciones tienen para poderse guiar? ¿Ah? ¿El bastón? Llevan un bastón, ¿cierto? Y toda su confianza está ¿dónde? En ese bastón. Porque no ven nada. Hay otras que usan otra cosa. Un perro. Y son tan fieles en su confianza. Esa es una confianza ciega. Porque no ven. Toda su confianza es yéndose agarrando del perro. Y el perro, fíjate que no falla. Y los han trineado y los han enseñado tan bien que los llevan para todos lados. Y el perro es muy fiel en lo que él va a hacer. Entonces mi pregunta es, si nosotros viendo, ¿podríamos entonces depender de Dios aún más todavía que esa persona? ¿En ese animalito o en ese bastón? Por eso es que la pregunta que les hace Jesús a sus discípulos, eso es lo que dice la gente, que yo soy para ellos Elías o Juan o uno de los profetas. Pero a mí no me interesa eso, lo que a mí me interesa son ustedes. ¿Qué piensan ustedes que soy yo o quién soy yo? Si ellos se hubiesen equivocado en la respuesta, a lo mejor Jesús hubiese dicho, son 3 años de trabajo con esta gente y parece que ha sido un fracaso total. Pero los discípulos contestaron, nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo. En nuestro tiempo no solamente podemos decir eso, podemos decir, Señor, nosotros creemos que tú eres nuestro carpintero divino, que tú eres nuestro arquitecto, que tú eres nuestro rey, que tú eres nuestro consejero, que tú eres nuestra agua de vida, que tú eres nuestro pan del cielo, que tú eres nuestro cordero que quita el pecado del mundo, que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro intercesor, que tú eres nuestro sumo sacerdote. Todo eso, Señor, eres para mi vida. Si es realmente que toda esa gama de cosas representa a Jesús para ti, entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo o desconfianza en los momentos difíciles? ¿Me entiendes? Es ahí donde nosotros tenemos que demostrarle al mundo, por estas cosas y muchas más, como dicen en la televisión, creo en Jesús y sé quién es Jesús. ¿Me entiendes? Es ahí donde nosotros podemos tener esa confianza y esa seguridad. Nos vamos a poner en pie, vamos a cantar un himno más y vamos a darle gracias a Dios por ello. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anunciará el Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna
Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos convences, nos corriges, nos reprendes. Porque el propósito grande tuyo, Señor, es formarnos, prepararnos y alistarnos para el encuentro contigo y tener una vida eterna para siempre contigo, Señor. Te suplico, Señor, que al caminar en esta vida realmente podamos pensar y entender de que si sabemos quién eres tú para nosotros, entonces, Señor, vivamos de acuerdo a esa luz que tú nos has revelado a través de tu palabra. Permite, Señor, que nuestro ejemplo y nuestro testimonio siempre sea bueno ante la sociedad y que ellos puedan ver realmente que sabemos quién eres tú para nosotros y lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Bendícenos ahora al salir y al comer los alimentos y permite, Señor, que esta tarde a las 7 en punto podamos volver a este lugar y poder entonces concluir con la campaña que ha sido una bendición para nuestra vida y para la vida de las personas que han venido también. Permite, Señor, que todos puedan llegar, que puedas tú quitar y mover cualquier obstáculo que prohíba que las personas lleguen, Señor. Aparta el enemigo y que solamente el poder de Cristo Jesús pueda traer estas almas y puedan llegar a este lugar. Gracias, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén.